La ciencia registra 5 grandes extinciones. Y esas 5 extinciones están identificadas en diferentes eras geológicas. En el momento en que se empieza a hablar de la 6ª extinción. Estamos experimentando un nuevo cambio, una transformación en el medio ambiente que nunca antes había experimentado, el antropoceno. ¿Y qué es el antropoceno? La era geológica creada por el ser humano. Y lo distingue de cualquier otra cosa que haya existido anteriormente en nuestro planeta. Primero, porque hemos cambiado la radiación de fondo del planeta, es decir, la emanación radiactiva que de por sí el planeta produce. Y los cuerpos celestes que están activos o emiten energía, como pueden ser las estrellas u otros planetas también. Nuestro planeta tiene una radiación de fondo, al igual que el universo. Nosotros la alteramos con las primeras explosiones nucleares, allá para 1945, cuando comenzamos precisamente en Los Álamos, en Nuevo México, el uso de la fisión nuclear para crear bombas atómicas. A través de décadas, la década de los 50, los años 60, inclusive los 70, continuamos con la experimentación nuclear, lo que continuó contaminando la atmósfera, la tierra y el agua. No existe un solo lugar de este planeta que no tenga algún residuo de la radiactividad de esas explosiones nucleares. Así que todo ese panorama nos enfrenta a un planeta que está contaminado. Nosotros, por ejemplo, los baby boomers, tenemos estroncio 90 en nuestros huesos. Eso definitivamente es un derivado de lo que son estas pruebas nucleares y estas explosiones que se dieron por décadas sobre la faz de la Tierra. Pero eso no es lo único. Hemos cambiado todo, la composición del agua en los océanos. Cada día que pasa nos reportan de que el agua del océano está más ácida, de que cada vez hay menos bancos de peces. Se han hecho estudios y se han extrapolado los números hasta llegar a proyecciones de lo que será los próximos 20 y 30 años con la vida marina, específicamente la vida que podemos consumir, que la pesca profesional, la pesca industrial en todo el planeta. Ya, por ejemplo, se ve amenazado el bacalao, el atún también va por el mismo camino y otras especies que están amenazadas, inclusive los tiburones. Así que nos estamos dando cuenta de que estamos cambiando la biodiversidad de este planeta y llevándola hacia la extinción gradualmente. Ya no porque haya un reajuste del cambio climático y que las especies han llegado al fin. Toda especie tiene una fecha de expiración, como la tiene el ser humano. El ser humano lleva sobre la faz de la Tierra mucho menos tiempo que la mayoría de todas las especies que conocemos. Pero el ser humano ha estado en un proceso de evolución y cambio, no únicamente morfológico, sino cerebral. Pero durante toda esa historia de tantos millones y miles de años, sigue nuevamente destacándose el antropoceno. Es el momento donde la naturaleza ya no puede reciclar lo que nosotros llamamos desperdicios. En pocas palabras, la basura que producimos, industrial por un lado, la basura de las grandes ciudades, la basura de toda actividad humana en este planeta, que no hay forma de reciclarla por la naturaleza. Sabemos que un plástico puede durar cientos y cientos y cientos de años para descomponerse, al igual que las latas de aluminio y otros productos más que hemos creado que no se descomponen fácilmente. Ya trabajamos también con ingeniería molecular para crear bacterias que se puedan comer esos plásticos, pero en lo que esto puede tener un uso práctico en el medio ambiente, seguimos utilizando todos estos polímeros y seguimos contaminando el medio ambiente. Pensando en el progreso es lo que nos ha llevado a este cambio radical de lo que ocurre en nuestro mundo. Casi todo lo que es contaminante viene precisamente de los procesos de qué. Todos los procesos que se dan en este planeta, producidos por el ser humano, están inspirados precisamente en la explotación del petróleo. El origen del petróleo son precisamente las especies que murieron antes que nosotros, en la época de Jurásico, por ejemplo, en otras eras geológicas donde la biodiversidad era totalmente diferente a la actual. Este es un planeta de hidrocarburos, pero estos hidrocarburos no solamente nos dan energía, crean el plástico, crean los químicos que utilizamos para todos los procesos, tanto de agricultura, para crear plaguicidas, para crear abonos, para todo lo que podemos utilizar en textiles, todo lo que nos rodea. Definitivamente está basado en un derivado de petróleo. La actividad humana se concentró en tener combustibles fósiles y los combustibles fósiles son altamente contaminantes y en la quema de combustibles de petróleo, gasolina, diésel o otros derivados, como el uso de plásticos y otros componentes que salen del petróleo, son difíciles de poder eliminar, de que la naturaleza los pueda asimilar y los pueda transformar.
Tenemos un problema grandísimo en la actualidad con el plástico. Tenemos islas gigantescas en el Pacífico que flotan. Tienen cientos de millas cuadradas de océanos cubiertas por estos desperdicios. Y estos plásticos no solamente afrían el océano, sino que afectan la vida marina, entre ellas las tortugas, el carey, el tinglar. En el Atlántico también tenemos islas de plástico, en lo que se llama el mar de los sargazos. Aparte de los plásticos que podríamos recoger tal vez con un programa internacional para limpiar los océanos y tratar de evitar que se sigan poniendo más ácidos, ¿no? Por la liberación, por ejemplo, de dióxido de carbono, que se recoge en el océano, porque el océano precisamente recoge todas esas emanaciones que hay en la atmósfera y es parte del proceso de enfriamiento del planeta. Aquí venimos a un tema que es sumamente complicado y sumamente peligroso, porque no sabemos a medio y largo plazo cuáles serán los efectos sobre la vida del planeta y sobre los seres humanos en particular. Los microplásticos no solamente los encontramos en el océano, los encontramos en el agua potable, en el agua que llega por el grifo. Tenemos microplásticos inclusive en la atmósfera y cae en la lluvia, así que ya está en todas partes del planeta. El plástico ha invadido todo el planeta, su tierra, su atmósfera, sus océanos, sus cuerpos de agua dulce, todo contaminado con este microplástico que el cuerpo humano lógicamente no lo puede asimilar. Por ende se queda en nuestro organismo y no sabemos cuáles serán los efectos. A esto se une también un nuevo sistema de alta tecnología, nanotecnología, lo microscópico, artefactos a nivel molecular y que no sabemos a largo plazo cómo el residual precisamente de esta nanotecnología afecta al cuerpo humano o al medio ambiente donde estamos. Estas son algunas características de lo que representa el antropógeno y su contaminación. Elementos, materiales, compuestos que no se pueden descomponer, que el planeta Tierra y su naturaleza no pueden asimilar. Por ende, tenemos un grave problema para manejar todos esos desperdicios y para poder reciclarlos también. ¿Por qué? Porque los planes de reciclaje están muy atrasados en nuestro mundo. Todo esto afecta al medio ambiente de este planeta Tierra y nosotros estamos sometidos a esa contaminación continuamente. Cuando hablamos de los bosques, de la jungla, de la tundra, de los diferentes ecosistemas de este planeta que están enlazados en esa biodiversidad mágica que mantiene vivo este planeta y que lo hace diferente a cualquiera de los otros planetas conocidos, la diversidad biológica, la vida que tiene. No el oro, no la plata, no el cobre. El ser humano no ha tomado conciencia precisamente de eso. Importante señalar que se están esperando eventos que puedan cambiar el ritmo de la vida sobre la faz de la Tierra, eventos que puedan ser probablemente catastróficos para los seres humanos o incluso para la vida natural. En el año 2008 surgió un evento llamado el Cisne Negro. El Banco de Pagos Internacionales había descrito esto precisamente para eventos que no eran esperados, eventos espontáneos que podrían afectar la economía mundial. En aquel momento se dio el colapso de un sinnúmero de bancos, de inversiones, y el gobierno de los Estados Unidos tuvo que hacer un gran rescate precisamente de las grandes corporaciones norteamericanas y de los grandes bancos, mientras el ciudadano de a pie, la persona común y corriente, obviamente quedaba sin su hogar, quedaba sin recursos ninguno. Se ha hablado también de otro evento de esta naturaleza, se le llama el cisne verde, y esto se relaciona con eventos, sucesos o cambios radicales del clima extremo, grandes sequías, incendios en bosques, inundaciones gigantescas, grandes huracanes, tormentas, tornados, inviernos crudos e intensos, más allá de lo que se ha medido. Si nos ponemos a revisar las estadísticas de temperatura de este planeta, vamos a encontrar que los últimos años han sido los más calientes en la historia desde que se hace este tipo de medición. Estamos dándonos cuenta cómo se descongela el Polo Norte. Hemos visto en las últimas décadas cómo se ha descongelado el permafrost y los glaciales, cómo Groenlandia ha perdido gran parte del hielo que la cubría. De la misma manera en la tundra, tanto en Siberia como ha ocurrido en Noruega, Suecia, como ocurre en Alaska y en Canadá. Y la gran cantidad de microorganismos que están ahí congelados en esas neveras gigantescas, esos posibles patógenos de los cuales no tenemos ningún tipo de defensa. Para el 2016 hubo un evento con anthrax en Siberia que enfermó decenas de personas y mató a un niño precisamente. Un anthrax que estuvo miles de años congelado en estado de animación suspendida. Y esto pues nos describe que definitivamente pueden haber otras cosas más. Los científicos saben muy bien que desde la peste bubónica, inclusive la influencia española
de 1918, todos estos patógenos se han encontrado congelados en los glaciares. A esto hay que añadirle los que no se conocen. Pueden ser cientos de diferentes patógenos desconocidos que podrían crear una epidemia más allá de lo apocalíptico sobre la faz de la Tierra, y ni siquiera lo sabemos. Estamos explorando un mundo desconocido, un mundo en el que hemos lamentablemente provocado un efecto en cadena que ahora nos afecta directamente a nosotros. Gustavo, a grandes rasgos, ¿cuál es tu opinión de lo que está ocurriendo con el ecosistema planetario, con la biosfera de nuestro planeta Tierra? Bueno, si lo cogemos, lo que está pasando ahora es fantástico, porque como tú sabes, las fuentes de contaminación se han reducido dramáticamente. El aire está más puro, los días están más claros, la fauna está regresando a sitios donde no estaba anteriormente, y eso pues es fantástico. Si nos remontamos a lo que estaba sucediendo antes de esto, pues no lo es tanto. Como tú sabes, hay especies que están siendo presionadas demasiado de rápido con esta destrucción de hábitat, y se estima que van a morir decenas de miles de especies en los próximos años. Así que vamos a decir que esto ha sido una pausa en la destrucción del ser humano de su hábitat y de otras especies, y por lo tanto pues da un respiro a estas especies para regresar nuevamente y tratar de enderezar el mal camino que llevaban gracias al ser humano. O sea, toda esta actividad del ser humano antropogénica de destruir bosques, desmontarlos, explotación de recursos de minas, petróleo, contaminación de océanos, parece ser que por décadas no nos dimos cuenta, y no es precisamente en las últimas 3 décadas del siglo XX como que empezamos a caer en tiempo, que estamos destruyendo nuestro único hogar en el universo. Eso es muy cierto, lamentablemente es así. Fíjate, no diría que es explotación como tal. Lo que pasa es que una cosa es tú coger los recursos y utilizarlos sabiamente, y otra cosa es mal manejarlos. Y eso es lo que ha pasado aquí durante décadas, es el mal manejo de los recursos. Oye, como si no tuviéramos suficientes científicos como tú, que dicen literalmente todas las semanas lo que está pasando, como el profesor José Molinelli, como este servidor. Bendito sea Dios. El problema no es utilizar los recursos naturales, es mal manejarlos y no pensar que van a haber consecuencias como la ley de causa y efecto. Si los mal manejamos, mira, eventualmente nosotros, los que mal manejamos el recurso, somos los que lo vamos a pagar. Esa es la parte triste de todo esto, que cuando queremos dar la galleta, nos la damos a nosotros mismos. Es interesante, Gustavo, cómo las personas tal vez no entienden que las cosas más simples y sencillas en la naturaleza podrían ser la base o el fundamento de todo lo demás que vive, ¿no? A veces vemos que una especie desaparece, podría ser un insecto, podría ser una variedad de rana, un reptil, cualquiera de ellos, y a veces no entendemos que es una pieza fundamental en un ecosistema, en el equilibrio de la vida. Tienes razón, la ecología como ciencia es cambiante, es muy dinámica, porque como quien dice, si nosotros creemos que ya sabemos todo sobre la naturaleza, más nunca. Si se encuentran especies nuevas, literalmente cientos todos los años. Y encima de eso, Andrew, como tú bien conoces, que has estado en cuevas y cavernas con otros grupos de servidor, nosotros no conocemos casi nada de lo que está sucediendo en cuevas y cavernas en términos de la biología. Y quién sabe cuántos secretos todavía se guardan para la cura de enfermedades, precisamente en sistemas como cuevas y cavernas, que son un ecosistema completamente aparte, en decenas de cientos de miles de plantas que todavía no se le ha extraído ese potencial. Así que lo mejor que nosotros podemos hacer como miembros del planeta Tierra, como seres humanos, es, mire, tratar de mantenerlo todo intacto, porque un día vamos a necesitar la cura, no digo yo del coronavirus, de otras cosas que el planeta Tierra nos va a soltar. Y precisamente a lo mejor la cura de esto está en las especies que todavía no hemos encontrado, o que a lo mejor entonces liquidamos y entonces nos vamos a liquidar nosotros mismos. Óyeme, todo este panorama que tuvimos durante el 2019 de incendios en el Amazonas, en África, en la Siberia, en Canadá, en Alaska, y lógicamente eso libera carbono a la atmósfera, dióxido de carbono, y que sigue el efecto invernadero y el calentamiento global, y a la misma vez sigue la destrucción paulatina, ¿no? y continua de todos estos
medio ambiente y que afecta la biodiversidad de la vida en nuestro mundo. Tú como biólogo, desde tu punto de vista, ¿no?, como estudioso, como investigador, ¿se podrá recuperar toda esta destrucción o las especies que ya perdimos ahí son irrecuperables? Mira, ahí entra mucho el asunto de la geopolítica, Andrew, que tú manejas perfectamente. Por razones que desconozco a estas alturas del juego, países como Brasil, que tienen grandísimas extensiones de terreno, donde se almacena literalmente el oxígeno de la humanidad, están envueltos bajo unos gobiernos que sencillamente no respetan ese tipo de cosas. Y hay que ver entonces, si tú tienes un individuo como Bolsonaro, en el caso de Brasil, que es el presidente, y que aparentemente no respeta el asunto ambiental, individuos como estos están detrás del dinero. Pues entonces hay que ayudar a estos países a tener una economía lo más rica posible, pero garantizando al resto del planeta de que si ellos son los custodios de sitios como el Amazonas, pues precisamente entonces vamos a todo el mundo a estar allá adentro para ayudarlos a conservar el Amazonas y ayudarlos a ser ricos, porque todas las naciones quieren ser ricas, ¿verdad? Pues entonces, esto tiene que ver mucho con geopolítica y esa es una de las maneras de tratar de conservar nuestro ambiente para futuras generaciones, que otros países ayuden a los países que son los custodios de estos maravillosos recursos a hacerlo bien. Óyeme, y dentro del punto de vista de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, ¿verdad?, con la liberación, por ejemplo, que ha habido, ¿no?, de las regulaciones de la EPA, donde pues ahora ya no se es tan estricto, ¿no? Diríamos nosotros, monitoreando las descargas que hay en las aguas, en los cuerpos de agua, la contaminación atmosférica. El presidente Donald Trump pues ha liberado todo esto, inclusive hasta el manejo de elementos radiactivos de tercer nivel, es decir, que no obviamente uranio enriquecido, sino desperdicios radiactivos que ya pues no se le da la misma vigilancia. Este tipo diríamos nosotros, de preocupación por el medio ambiente que tiene la actual administración federal en los Estados Unidos, ¿qué te toca a ti y qué podrías opinar sobre este asunto en particular? Los Estados Unidos, como una nación bien desarrollada, siempre ha sido líder en términos de la protección del ambiente. Las historias de los logros ambientales de Estados Unidos son muchísimos. Y ya tú sabes que los otros días celebramos el Día del Planeta Tierra. Este día nació en Estados Unidos, básicamente, por una legislación. Pero, nuevamente, Andrew, geopolítica. Ahora estamos envueltos con una presidencia de un individuo como Bolsonaro, que sencillamente no respeta leyes ambientales y para lo que él conoce y lo que él interpreta, el ambiente queda en un quinto, sexto, séptimo lugar y no entiende, fíjate que esto es cuestión de ley de causa y efecto. Individuos como el presidente de Estados Unidos, como Bolsonaro y quizá unos otros más que se me escapan, no entienden la ley de causa y efecto. Si él quiere mantener una nación rica y si lo quieres llevar al punto de él, si él quiere ser una persona y mantenerse rico, tiene que respetar los recursos, porque los recursos precisamente lo que nos dan a nosotros eventualmente riqueza y más riqueza. Y no es difícil. Lo que pasa es que tú te rodeas de asesores que piensan como él y ves que esto lamentablemente pudiera ser una causa perdida. Vamos a ver si en las elecciones de este año, pues entonces la protección de los recursos naturales ahora en Estados Unidos toma otro giro. Bueno, y Gustavo, para ir cerrando ya nuestro coloquio aquí en Código Secreto entre tú y yo, oye, la situación de Puerto Rico, ¿no?, el impacto ambiental en Puerto Rico, la protección de bosques, playas, ríos en la isla de Puerto Rico, ¿en qué estatus está esto? Lógico, vamos a partir la premisa del 2019, de los desastres de los huracanes, los temblores de tierra, todo el efecto que ha habido en Puerto Rico de estos fenómenos naturales, y luego, ¿no?, el manejo que ha tenido el gobierno de Puerto Rico con todas estas incidencias que se han presentado el pasado año, y ahora, pues lógicamente, ¿no?, este cuasi receso que tenemos durante la pandemia del COVID-19. Lamentablemente, Andrew, estamos ante una gobernanza que ha sido muy caótica en cuanto al manejo de los recursos naturales se refiere. Tuvimos una secretaria del Departamento de Recursos Naturales que renunció debido a unas investigaciones, alegadas investigaciones del FBI. Fíjate que no tiene que ver absolutamente nada con el manejo de recursos naturales. Y tenemos ahora otra persona que no tengo el placer de conocerlo, pero precisamente no lo conozco y la gente no lo conoce porque está callado. Entonces tú tienes ineptitud por un lado
silencio por el otro. Óyeme, y cuidado que en Puerto Rico hay recursos naturales preciosos. Mencionamos ahorita las cuevas y cavernas, bendito, los bosques, las charcas, el agua, la cantidad de agua que tenemos almacenado bajo todas estas áreas de piedra caliza, las piedras volcánicas. Aquí hay 24 unidades forestales. ¿Qué no tenemos en Puerto Rico? Las salinas, áreas desérticas. Esto es una joya, señoras y señores. Y Andrew lo sabe como científico también. Lo que sucede es que los recursos naturales no están a la par como otros departamentos, como salud, como la policía, etcétera, etcétera. ¿Sabe por qué? Porque los árboles y los pajaritos no votan. Porque si votaran, aquí sería otra historia y necesitamos entonces, Andrew, una persona o personas en el Departamento de Recursos Naturales en su liderato. No es la base, porque la base la gente que está ahí hace su trabajo, pero los que vienen con cada cambio de gobierno, esas son las personas que deben establecer política pública de protección, conservación y sabio uso de los recursos naturales para nosotros seguir teniendo esta joya tan hermosa que se llama Puerto Rico. Y para despedirnos, Gustavo, por lo menos este segmento de Código Secreto, la sexta extinción, ¿no? Esta situación que hemos estado viviendo en las últimas décadas de destrucción, pérdida de especies en grandes cantidades, la muerte de mamíferos marinos y otras especies, tanto en tierra como en el mar, la pérdida de aves y de tantos recursos que aparentemente pues, no vamos a poder recuperar nunca, Gustavo, ¿no? Esto que algunos llaman el antropogeno, la época obviamente geológica creada por el hombre y sus sintéticos. ¿Qué puedes opinar? La extinción es un proceso natural en la naturaleza. Eso viene a las leyes de la supervivencia más fuerte de Darwin y la adaptación de esas especies a su medio ambiente. Lo que sucede, como bien tú dices, Andrew, ahora lo que estamos haciendo a través del ser humano es acelerando el proceso de extinción y no le damos tiempo a las especies a adaptarse como se tienen que adaptar. La solución a esto, bueno, la que viene siendo hace decenas de años. Fíjate la cantidad de grupos ambientalistas como se han levantado casi exponencialmente a medida que pasa el tiempo. Y eso es muy bueno. Hace, 25, 30 años, cuando yo empecé en el asunto ambiental en Puerto Rico, éramos 2 o 3 gatos, literalmente. Fíjate ahora la cantidad de grupos ambientalistas, grupos comunitarios que hay en defensa del ambiente. Y eso te da a ti una buena esperanza de que el mensaje está llegando. Quizás no le llega a los gobiernos de turno porque están pensando en otras barbaridades, ¿no? Pero a la gente, que es la gente que eventualmente vota por los gobiernos, le está llegando. Y estamos en un punto bien trascendental en Puerto Rico, donde la concienciación de la protección de los recursos naturales se ha amplificado de una manera bárbara. Y no es solamente los viejitos de 80 y 90 diciendo que hay que proteger al ambiente. Mira las escuelas, los grados primarios, los grados secundarios, los muchachos que entran a la universidad, cómo ellos son ahora los portavoces de todo esto. Y esto, señoras y señores, y Andrew, amigos que nos escuchan, son eventualmente los líderes que vamos a tener aquí protegiendo nuestro país contra las malas decisiones y, como bien tú dices, contra la sexta extinción. Muchas gracias, Gustavo Adolfo Rodríguez, por compartir con nosotros en este segmento de La Otra Realidad. Ya será hasta otra próxima reunión, mi amigo, donde podremos platicar sobre estos asuntos trascendentes para la vida humana, para la naturaleza y lo que nos pone aquí en tiempo y espacio, nuestra historia. Gracias, Gustavo. Nos veremos más adelante. A tu orden. Seguro que sí. Tenemos que tomar conciencia de que el planeta Tierra es único, es genuino, es especial. Es nuestro único hogar, es nuestra nave espacial en el universo. Por lo tanto, no tenemos a dónde ir. Si la naturaleza muere, morimos con ella. Ya, no estamos aparte de la naturaleza, que hemos destruido los cortafuegos que tiene la naturaleza, es decir, jungla, ecosistemas, selvas, bosques, todo eso retiene precisamente a todos estos patógenos como el COVID-19. Luego decimos, esto es un atentado, esto es una conspiración, estos son los chinos. Y bien todo tipo de prejuicios, nos ponemos xenofóbicos, nos ponemos fanáticos y no vemos cuál es el problema real y dónde está la cura a esta situación. Tenemos que entender que mientras sigamos destruyendo los ecosistemas, como lo hacemos, estamos destinados a desaparecer, a extinguirnos. Este es un planeta de recursos finitos. Aquí hay algo que llamamos los científicos la huella ecológica
La huella ecológica es precisamente los recursos que cada persona consume, cuánto por pie cuadrado, por hectárea consume una persona o varias personas para poder sobrevivir. Tenemos también una cuenta ecológica, pagar precisamente con los recursos de la Tierra, es decir, consumir los recursos de la Tierra a tal nivel que el planeta Tierra no tiene la capacidad de poder renovar los recursos que cada año el ser humano consume. Cada año que pasa se sigue acumulando una cuenta porque consumimos lo que era para el próximo año. La sexta extinción ya está demarcada. Sabemos ya que para mediados del siglo XXI, para el 2050, donde ya se habla de altas temperaturas en este planeta, probablemente más del 70% de los mamíferos que viven en la Tierra habrán desaparecido. Vamos a tener probablemente el 45% de todas las aves de este planeta también extintas. La vida en los océanos cada vez va a ser más difícil. Muertes masivas de mamíferos marinos, de crustáceos, de invertebrados, de peces. Toda la vida en el océano se va a ver comprometida. El océano va a cambiar de color y sabemos que el océano va a tomar un color púrpura. Si no tenemos conciencia y no tenemos la perspectiva de lo que está pasando, realmente no nos damos cuenta que somos destructores, que nos hemos convertido en un parásito planetario, que estamos consumiendo a la naturaleza y que nos estamos consumiendo a nosotros mismos. Tenemos que entender que la base de la vida comienza en los microorganismos. Para que la agricultura funcione hace falta las abejas. Si las abejas desaparecen, 7 años más tarde ya no estaremos aquí, porque ¿quién va a polinizar los frutos? ¿Quién va a polinizar precisamente los bosques? Las mariposas lo hacen, los colibríes lo hacen, los murciélagos también lo hacen, pero al nivel en que trabaja la abeja, no lo hace ninguno de ellos. Si acabamos con microorganismos que están en la tierra, se acaba precisamente la fertilidad de la tierra. Si acabamos con los bosques, se acaba el efecto de la lluvia, es decir, la condensación ya no va a subir. Tenemos que entender que todo esto se enlaza. Reflexionemos sobre eso. Vamos a darnos cuenta que la sexta extinción está aquí. Ya no es como en el siglo XIX y XVIII, que se extinguía o se eliminaba o se cazaba o se acababa con una especie. Ahora destruimos todo un ecosistema y con él mueren miles y millones de diferentes especies de aves, animales, insectos, plantas y árboles. Recuerden que si la naturaleza muere, morimos con ella.